Oremos juntos. Nuestro Dios Padre, lleno de gracia y amor, te damos gracias. Tú nos salvaste por tu precioso poder, gracia y amor. Te agradecemos porque podemos vivir el resto de nuestras vidas en la Santa Iglesia, que es el cuerpo del Señor. Gracias por acordarte siempre de cada uno de nosotros. Te agradecemos por guiarnos y por toda tu gracia. En cada día que pasa, haznos vivir sin olvidar este corazón precioso de que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Este mundo se vuelve cada vez más turbulento, pero queremos ir siendo más perfeccionados y con tu palabra llevar una vida que se aferre e imite más a ti. Para esto recuerda y guía a cada uno de nosotros. Ayúdanos más, Señor, para que nuestro corazón y mente no sean quitados por otras cosas vanas y pecaminosas de este mundo. Haznos pensar y recordar siempre en ti y en la obra de Dios y en lo que Él ha hecho por nosotros, para que llevemos una vida tan valiosa de manifestar la gloria de Dios. Vivimos en este mundo confiando en ti, Señor. Por favor, despierta y guía a todos nosotros, para que podamos recordar siempre tu palabra, tu vida y tu actitud, y pensar qué relación tienen con nosotros. Te agradecemos sinceramente, Señor, porque hoy también has llamado a nuestros hermanos a este lugar en medio de tu preciosa gracia. En esta hora graba en nuestros corazones las palabras que debemos comprender, para que esas palabras puedan cambiar y transformar nuestros pensamientos y nuestras vidas. Ayuda y guía a cada uno de nosotros, para que así se revelen más tu gloria, tu gracia y tu amor, Dios. Pedimos al Señor Espíritu Santo que acompañe y cuide de los hermanos que inevitablemente no han podido venir el día de hoy, para que ellos no se olviden de la gracia y el amor del Señor. Confiamos y encomendamos enteramente este tiempo solamente al Señor Espíritu Santo. Te pedimos que estés con nosotros y que nos ayudes. Te damos gracias y oramos en el nombre de nuestro Jesús. Amén. Busquemos San Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 46. Si lo tienen, leámoslo juntos. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Hoy, a través de este pasaje, Juan 7:46, quiero que pensemos un poco más profundamente en estos, que son las palabras de Jesús, la vida de Jesús y qué relación tienen conmigo. Por eso deseo compartir esta palabra. Además, el precioso himno, El amor ya vino, que hemos cantado juntos, parece encajar perfectamente con el mensaje y el tema de hoy. Nosotros sabemos que servir a Jesús como Señor, seguir sus palabras, seguir la vida que Él vivió, llevar la cruz y caminar ese camino, es la forma de vida natural de los cristianos. Pero la cuestión es, ¿realmente estamos viviendo así? ¿Realmente estamos viviendo conforme a la manera en que el Señor vivió? ¿Estamos tomando la palabra del Señor como el centro y el criterio de nuestra vida? Claro que hay hermanos que viven así, y también en mi vida personal hubo momentos en que viví de esa manera. Pero ahora, en este momento, delante de esta palabra, si me examino a mí mismo, la pregunta es: ¿cómo estoy viviendo ahora?
¿De qué manera estoy sirviendo al Señor y qué relación hay entre el Señor y yo? Me gustaría que pensemos seriamente en estas cosas. Para explicar brevemente el contexto de este pasaje, Jesús subió al templo durante la fiesta de la Pascua y habló muchas cosas, tanto a sus discípulos como al pueblo. Y en ese tiempo los principales sacerdotes y luego los fariseos intentaron varias veces prender a Jesús, pero como dice en Juan 8:20, nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. En medio de esta situación, el pueblo comenzó a hablar cada vez más acerca de Jesús. ¿Qué decían? Decían que, aun si viniera el Cristo, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Esto está escrito en Juan 7:31. Así el corazón del pueblo poco a poco comenzó a inclinarse hacia Jesús. Al ver esto, los principales sacerdotes, los líderes religiosos y fariseos empezaron a sentir temor. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que Jesús les quitara su poder y privilegios. Por eso enviaron a los alguaciles para que prendieran a Jesús y lo trajeran. Así que ellos fueron delante de Jesús para prenderlo. Pero justo en ese momento, ¿qué fue lo que Jesús estaba diciendo? Según Juan 7:37, él decía, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estas palabras escucharon los alguaciles. Y después de oírlo, no lo prendieron, sino que regresaron simplemente ante los principales sacerdotes y fariseos. Por eso en el versículo 45 dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, pero vinieron sin haber prendido a Jesús. Entonces les preguntaron, ¿por qué no le habéis traído? Es decir, ¿por qué no lo trajeron? Entonces los alguaciles dieron una respuesta sorprendente. Ellos dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nunca ha hablado hombre así. Es como si estuvieran diciendo, ni ustedes han hablado como él habló, ni en toda la historia pasada, ni en el futuro habrá alguien que pueda hablar y expresarse como él. Así, los alguaciles no lo dijeron de una manera tan explícita, pero ese significado está claramente implícito en sus palabras. Ellos estaban declarando algo muy importante. Estaban diciendo, las palabras que Jesús habló no existieron antes ni existirán después. No hubo ni habrá nadie que pueda hablar como Jesús. Entonces surge esta pregunta, ¿estas palabras de Jesús y su vida qué relación tienen conmigo? ¿Por qué la Biblia toma las palabras de Jesús como el criterio y por qué nos dice que las palabras, la vida y los valores del Señor tienen un valor absoluto e incomparable con el de cualquier otra persona? Me gustaría que podamos examinar y reflexionar un poco sobre esto. Por eso primero vamos a tomar como título esta palabra nunca ha hablado hombre así. Y dentro del versículo 46 vamos a ver 3 puntos. Primero, las palabras de Jesús. Y segundo, la vida de Jesús. Y tercero, una vida que vive como ese hombre, es decir, la vida de los cristianos. La vida de los cristianos que imitan las palabras y la vida de Jesús. ¿Y qué clase de vida es esa? Vamos a examinarla una por una. Primero, las palabras de ese hombre, es decir, de Jesús. Tal como dijeron los alguaciles, jamás ha existido hasta ahora alguien que haya hablado como el Señor. Si observamos la historia de la humanidad, encontramos innumerables palabras dichas por los hombres. Entre esas palabras hay palabras de grandes personas, filósofos y líderes religiosos. Hay muchas clases de palabras. Sin embargo, desde la perspectiva de los alguaciles, las palabras que ellos acababan de escuchar de Jesucristo no se pueden comparar con ninguna de esas. Dijeron, nunca ha habido en la historia alguien que hablara como ese hombre, y tampoco lo habrá en el futuro. ¿Por qué las palabras de Jesús tenían ese matiz? Si lo pensamos un poco,
Las palabras de las personas tienen el poder de mover el corazón humano. Por eso, cuando escuchamos las palabras de alguien, o incluso cuando en el mundo escuchamos canciones con letra, aunque sea en un tiempo corto, nuestro corazón se conmueve, brotan lágrimas y también sentimos gozo, ¿no es así? Ese es el poder de la palabra. En el mundo hay muchas palabras de ese tipo. En las palabras escritas por los hombres hay palabras hermosas, otras que mueven el corazón del hombre y que cambian el pensamiento de las personas. Hay muchas palabras. Ahora bien, entre ellas, cuando estudiamos lo que los hombres han dicho, nos damos cuenta de que muchas veces es extremadamente difícil. En especial cuando hojeamos libros de filosofía, no entendemos para nada qué quieren decir. Con los líderes religiosos sucede lo mismo. Por ejemplo, entre las expresiones que solemos usar están los términos como metafísica y física, que incluso nosotros como personas comunes usamos con naturalidad. Pero ¿podría usted explicar qué es la metafísica y qué es la física? No es fácil, ¿verdad? Luego está Platón y su idea. Cuando se estudia filosofía, se habla claramente acerca de la idea. La verdad es que tampoco sabemos qué es la idea. En el caso de Sartre, él dice algo así: la existencia precede a la esencia. Pero, ¿qué es la existencia y la esencia? Es decir, las palabras que usan las personas del mundo en realidad condensan muchísimos significados en una sola palabra corta. Por eso, si uno no estudia ni aprende ese significado, es realmente muy difícil comprenderlo. Con la religión es igual, ¿verdad? Dicen la forma es vacío y el vacío es forma. Definir qué es la forma y qué es el vacío es sumamente difícil, pero usamos ese tipo de expresiones. En el mundo existen muchas palabras filosóficas y de los líderes religiosos y también muchos dichos y expresiones sabias que surgen de la experiencia de la vida y que mueven el corazón del hombre. Esas palabras pueden consolar mi corazón por un momento, pueden conmoverlo y también pueden cambiar mis pensamientos momentáneamente. Pero la razón fundamental por la cual esas palabras son diferentes de las de Jesús es que no pueden resolver el problema de mi muerte. Ninguna palabra de este mundo, por más excelente que sea, por más filosófica y por más lógica que parezca, puede resolver el problema de mi muerte y de mi alma. Jamás. Sin embargo, cuando observamos las palabras que dijo Jesús, casi nunca utilizó palabras que uno tuviera que estudiar previamente o términos completamente desconocidos. Si examinamos con atención las palabras de Jesús, él hablaba con palabras de la vida cotidiana, palabras que incluso los niños pequeños podían entender. Jesús dijo: «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo». Nadie desconoce lo que es el pan, ¿verdad? Un niño también lo sabe. Y dijo: «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna». Y dijo: «Yo soy el camino y la verdad y la vida». No son palabras difíciles. Hermanos, piensen un momento en las palabras que Jesús habló. ¿Acaso usó alguna vez conceptos filosóficos abstractos o términos muy complicados? Nunca lo hizo. Siempre utilizó palabras de la vida diaria. Él dijo: «El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros». Son palabras sencillas, pero al oírlas, las personas dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Jesús habló de pan y de sangre, habló de la vida. Pero los que escuchaban decían: «Es muy difícil». No se entiende, decían. Cuando pensamos en por qué la Biblia establece una diferencia absoluta entre las palabras de Jesús y las de cualquier otra persona, es porque las palabras de Jesús, por más sencillas que sean, tienen un poder definitivo. Es porque tienen eficacia, y esa eficacia es la vida.
Las palabras de Jesús tienen vida, dice. Tienen eficacia. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene vida y es la que nos da vida a nosotros. Ninguna palabra de este mundo puede dar vida a mi alma, pero las palabras de Jesús sí dan vida a mi alma. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Son palabras que cualquiera puede entender. Y esas palabras nos dan vida. Por eso, entre las palabras de Jesús y las de los hombres de este mundo existe una diferencia esencial. Así que lo que los alguaciles estaban diciendo es, jamás hombre alguno ha hablado como Jesús. Ustedes son líderes religiosos y nosotros hemos aprendido muchas cosas de ustedes. Sin embargo, lo que Jesús y ustedes hablan es esencialmente diferente. Yo creo que los alguaciles hablaron con ese sentido en mente. Nunca ha hablado hombre así. Hermanos, esto de la palabra es un poco difícil de definir, pero si lo pensamos un poco, la palabra necesariamente debe tener contenido. Si alguien habla durante 1 o 2 horas y no hay ningún contenido, eso no sería realmente una palabra. La palabra siempre tiene contenido. Además, la palabra tiene autoridad. Aunque digan exactamente lo mismo, las palabras de una persona con autoridad y las de una persona sin autoridad son completamente diferentes. Y hay algo más, la palabra tiene poder. Tiene poder. Hermanos, ¿podrían levantar la mano un momento? Miren, yo dije una palabra y todos respondieron. Eso es el poder de la palabra. La palabra tiene ese tipo de fuerza. Entonces, si lo pensamos bien, la palabra tiene contenido, autoridad y poder. Tiene eficacia. Cuando una palabra es pronunciada, debe tener fuerza, debe tener eficacia. Pero las palabras humanas no pueden reunir estas 3 cosas al mismo tiempo. Y aun si aparentemente las reúnen, es solo por un momento, y en última instancia no tiene nada que ver con mi alma. Las palabras humanas pueden tener contenido, pero carece de autoridad. Y aunque una persona común diga cosas muy buenas, si esas palabras no tienen autoridad, no se difunden ni permanecen en el mundo. En cambio, cuando alguien con autoridad, con poder, dice palabras muy sencillas, esas palabras sí se difunden. Es algo así como decir, la montaña es montaña y el agua es agua. Si alguien como yo dijera eso, nadie prestaría atención. Pero si una persona con autoridad dice algo tan común que incluso un niño puede decir, la gente lo valora enormemente. Eso demuestra que las palabras de quien tiene autoridad y las palabras de quien no la tienen son diferentes. Y aun cuando una persona hable con autoridad, hay muchos casos en los que esas palabras no tienen eficacia. Por ejemplo, aunque un médico excelente le diga a una persona que está muriendo, usted puede vivir, tenga ánimo, tenga esperanza, puede salir adelante, esa persona aún así muere. ¿Por qué? Porque esas palabras no tienen eficacia. Ahora veamos Mateo 23. Al ver Mateo capítulo 23, quiero que pensemos un poco más acerca de la palabra. Mateo 23 es lo que Jesús dijo a los líderes religiosos. Al leer esto, quiero que piensen en el contenido de la palabra, en la autoridad, en la eficacia y en el poder de la palabra. Vamos a leer el versículo 3. Leamos.
Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensachan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Versículo 15. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Al ver este pasaje, podemos notar que las palabras de estos religiosos sí tienen contenido. El contenido existe, y también existe la autoridad que ellos poseen como religiosos. Pero, ¿qué es lo que el Señor dice acerca de las palabras de estos religiosos? Él dice, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero luego añade, más no hagáis conforme a sus obras, porque lo que dicen y lo que hacen es diferente. Yo creo que esta es la condición general de la mayoría de las personas en el mundo. En el mundo hay muchos líderes sobresalientes. Hay líderes, artistas y filósofos. Pero cuando uno entra a observar de cerca sus vidas reales, hay muchas cosas vergonzosas. Especialmente personas que viven en inmoralidad sexual o que están espiritualmente y emocionalmente devastadas. Y aún así sus palabras y sus escritos circulan ampliamente. Lo mismo ocurre con estos religiosos. Dicen, vivan bien, vivan con rectitud, de manera correcta, pero ellos mismos no viven así en absoluto. Por eso el Señor dice claramente, porque dicen y no hacen. Sus palabras tienen contenido, pero no eficacia, no tienen poder. Jesús está declarando esto claramente. En contraste con las palabras de estas personas y los religiosos del mundo, las palabras de Jesús tienen contenido, tienen autoridad y eficacia. Estas 3 cosas coexisten al mismo tiempo en las palabras de Jesús. Hermanos, cuando Jesús habla, sus palabras tienen autoridad. Por eso, después de que el Señor terminó de enseñar el Sermón del Monte en Mateo capítulos 5, 6 y 7, cuando el pueblo y los discípulos escucharon todas sus palabras, al final de Mateo capítulo 7, dijeron algo muy claro. Dijeron que lo que Jesús hablaba no era como lo que habían escuchado antes. ¿Lo buscamos juntos? Mateo capítulo 7. Mateo 7, versículos 28 y 29, leamos. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba con quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice, les enseñaba como quien tiene autoridad. Esta autoridad absoluta, este poder absoluto pertenece solo a Dios. Las palabras que Jesús habla proceden de Dios mismo. Por eso, cuando Jesús habla, muchas veces utiliza expresiones muy categóricas, muy definitivas, como yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy buen pastor, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida. Son declaraciones absolutamente categóricas. Nadie en este mundo puede hablar de esa forma. ¿Por qué Jesús puede hablar así? Porque Él mismo es Dios. Por eso, Jesús también dijo claramente que lo que Él decía no eran sus propias palabras. Él dijo, no las hablo por mi propia cuenta. Busquemos San Juan, Juan 14.
Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Lo que Jesús está diciendo aquí es, las palabras que yo os hablo, las palabras que estoy diciendo ahora, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es decir, las palabras de Jesús tienen autoridad. ¿Por qué? Porque son las palabras de Dios. Y en el versículo 24 también dice, leamos juntos, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dice, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, las palabras que ustedes escuchan de mí no son mías, sino las del Padre Dios. Por eso las palabras de Jesús tienen autoridad. Entonces, cuando Jesús enseñaba, lo que el pueblo comprendía era esto. Las palabras que este hombre habla son diferentes de las de los escribas y fariseos, de los religiosos y de las personas famosas del mundo. Su enseñanza tenía autoridad. ¿Por qué? Porque las palabras que salen de Jesús son palabras de Dios. Las palabras de Jesús tienen esa autoridad, tienen ese poder. Además, en las palabras de Jesús hay algo más. Hay contenido, un contenido muy claro. Hermanos, cuando leemos la Biblia o cuando leemos libros del mundo, vemos que una persona escribe libros sobre muchos temas, pero la mayoría de las personas no puede salir demasiado del marco del tema que domina. Aunque escriban toda su vida, permanecen dentro de los límites de su propio conocimiento y desde ahí hablan de diversos temas. Pero cuando leemos la Biblia, no hay nadie que haya hablado de tantos temas como Jesús. Jesús habló acerca de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición, del cielo y del infierno, de la luz y de las tinieblas y del pecado. Él habló de muchísimas cosas. Pero en todas las palabras que Jesús habló hay una coherencia, hay un centro. ¿Y cuál es ese centro? Es la vida. Las palabras de Jesús siempre tienen como centro la vida. Por eso Él dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y en Juan 8:52 dijo, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte, nunca morirá. El núcleo, el centro absoluto del contenido de las palabras de Jesús es la vida. Por eso Él dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En la Biblia hay muchísimas palabras. Si vemos toda la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, contiene tantos temas mucho más amplios y profundos que cualquier libro de este mundo. Pero el centro de todos esos temas es Jesucristo. Y el centro de las palabras que Jesús habló es la vida. Las palabras del Señor no son palabras que flotan en el aire y desaparecen, sino que tienen un tema y un contenido absolutamente claros. Las palabras de Jesús tienen autoridad y tienen como contenido la vida. Y hay algo más, tienen eficacia. Hermanos, cuando leemos los evangelios, vemos que cuando se levantó una gran tempestad en el mar, Jesús y sus discípulos iban en una barca. Él estaba tan cansado que se quedó dormido. Entonces, cuando la tempestad se levantó con fuerza, los discípulos lo despertaron, diciendo, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces él se levantó y dijo, Calla, enmudece. Y al instante todo quedó completamente en calma. Al ver esto, los discípulos dijeron, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Hay eficacia, hay poder. Hermanos, si personas como nosotros, cuando sopla el viento muy fuertemente, decimos, detente viento,
¿acaso se detendría? No, pero las palabras de Jesús tienen eficacia. Delante de Lázaro, que llevaba 4 días muerto y ya despedía mal olor, con una sola palabra, Lázaro, ven fuera, ese hombre salió con vida. Hay eficacia, hay poder. También al leproso el Señor le habló, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. En Mateo capítulo 8 está escrito así. Y a un paralítico, al que 4 hombres bajaron por el techo y pusieron delante de Jesús, el Señor le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor no dijo estas palabras de manera superficial, sino que cuando Él hablaba así, su eficacia se manifestaba de inmediato. Por eso las palabras del Señor tienen contenido, autoridad y eficacia. Estas 3 cosas existen al mismo tiempo en las palabras de Jesús. Por eso, la Biblia nos dice constantemente en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra dio vida a mi alma. Hermanos, ¿cómo fue que mi alma, que solo podía ir al infierno, llegó a tener vida? ¿Acaso fue por las palabras de los hombres? ¿O por estudiar filosofía o literatura? No. La única razón por la que mi alma tiene vida es por la palabra de Jesucristo, la palabra de vida. Eso es la palabra de Jesús. Ahora bien, los alguaciles escucharon directamente las palabras que Jesús habló. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Los alguaciles escucharon por primera vez palabras como estas, y se preguntaron quién es este para poder hablar de esta manera. Incluso los principales sacerdotes y los fariseos, al escuchar las palabras de Jesús, se sorprendían profundamente y se cuestionaban. En particular, cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, los fariseos se escandalizaron en su interior y dijeron, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. Y cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, los judíos intentaron matarlo. Las palabras que tienen autoridad, contenido y poder son precisamente las de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino del cielo. En Juan 8:23 Jesús dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y en Juan 3:31 también dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. Por eso nosotros no podemos hablar sino de cosas terrenales. Por mucho conocimiento que tengamos y por muy inteligentes o capaces que seamos, todas las palabras que el ser humano pronuncia en última instancia son palabras terrenales. Son palabras que quedan escritas en el polvo que con el tiempo desaparecen. Pero las palabras de Jesús son diferentes. En Salmo 119:89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Entonces, ¿qué relación tiene esa palabra con mi vida? Esa palabra que tiene un contenido claro, autoridad y hasta eficacia, yo la confieso y yo la sostengo en mi vida, pero realmente mi vida se está manifestando como una vida que refleja la eficacia de la palabra de Dios o no. Mi manera de pensar y vivir está siendo transformada por esa palabra o no. Me gustaría que pensemos en esto. Al llegar al final de un año, nosotros decimos que leemos la palabra de Dios, que la meditamos, que la memorizamos, que la sostenemos de muchas maneras en nuestra vida. Pero entonces, ¿cómo se está manifestando esa palabra de Dios en mi vida concreta? La palabra de Jesús se hizo carne. El que vino en carne es Jesús. Por lo tanto, la vida de Jesús fue una vida en la que la palabra se practicó y se manifestó tal como era.
Entonces, la vida del Señor tiene en términos generales dos aspectos muy claros. El primero es este. En la vida del Señor podemos ver que Él vivió conforme a las Escrituras, conforme a la Biblia. La Biblia dice que Jesús es la palabra hecha carne, y ese Jesús vino conforme a las Escrituras. Él vino a este mundo tal como estaba predicho en el Antiguo Testamento, tal como estaba escrito. Eso lo vemos claramente desde Mateo capítulo 1. Y conforme a la Biblia, Jesús vivió, murió y hasta resucitó. Veamos 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Leamos juntos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Se repite la palabra conforme a las Escrituras. Jesús vino a este mundo conforme a la Biblia. En Hechos 3:20 dice, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. El hecho de que Jesús viniera a este mundo fue algo determinado desde antes de la creación del mundo, incluso antes de que usted y yo existiéramos. Ya en ese momento Jesús fue establecido como el Cristo, y estaba escrito que Él vendría de una virgen a este mundo concebido de manera sobrenatural sin intervención de varón. El evangelista Mateo lo registra con total claridad. Jesús vino a este mundo sin relación con hombre alguno, conforme a las Escrituras. Y Él vivió 33 años de vida completamente conforme a las Escrituras. Los últimos 3 años y medio de su vida están registrados en los Evangelios. Cuando leemos los Evangelios, vemos que la Biblia va mostrando una por una las profecías del Antiguo Testamento cumplidas exactamente en la vida de Jesús. Pero algo aún más asombroso es la manera en que Jesús murió. La forma de su muerte está descrita detalladamente en el Antiguo Testamento. Y Jesús murió exactamente de esa manera. En Salmos dice, y en mi sed me dieron a beber vino, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todas esas profecías se cumplieron tal como estaban escritas, y justo antes de morir en la cruz, Él dijo, tengo sed. Y está escrito para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús vivió una vida en la que en cada momento, tanto en su vida como en su muerte, la palabra se hizo vida y la palabra se cumplió. Ese es el retrato de la vida de Jesús. Y si preguntamos cuál es el núcleo central de esa vida vivida conforme a las Escrituras, podemos señalar dos aspectos. Uno es la obra de sustitución por nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Y el otro es la manifestación de la gloria de Dios. Si tuviéramos que resumir en 2 puntos la vida de Jesús conforme a las Escrituras, serían 2. La obra redentora por el perdón de nuestros pecados y la restauración de la gloria de Dios. Entonces, lo que nosotros debemos pensar es, ¿realmente estamos viviendo conforme a las Escrituras en nuestras vidas? Porque nosotros confesamos y servimos como Señor a aquel que vino a este mundo, vivió y murió conforme a las Escrituras. Si es así, aunque no podamos vivir 100% conforme a la Biblia como Jesús, en nuestra vida debe existir al menos una dirección clara de vivir conforme a ella. ¿Y qué es lo más importante en una vida así? El tema de la redención. Nosotros no podemos redimir a nadie, pero sí proclamamos el Evangelio. Vivir conforme a las Escrituras para nosotros comienza precisamente con la proclamación del Evangelio.
Después de resucitar, cuando Jesús se apareció a sus discípulos y les mostró las marcas de los clavos en sus manos y la herida de la lanza en su costado, lo primero que él dijo fue: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Por qué el Señor nos envía al mundo? Para que hagamos su obra. Porque Él ya realizó la obra de la redención, ahora nos envía para que anunciemos esa obra. Entonces, el centro de nuestra vida, vivida conforme a las Escrituras, para nosotros en este mundo es la proclamación del Evangelio. El centro de la vida cristiana es anunciar el Evangelio. Pero al vivir nuestra vida diaria, muchas veces nos olvidamos de esto. Incluso dentro de la vida de la iglesia lo olvidamos. Olvidamos por qué nos reunimos, por qué asistimos a las reuniones de grupos, por qué vamos a las células, por qué participamos en retiros. Muchas veces vivimos solo con la idea de que hay que hacerlo. Vamos a una reunión sin saber realmente por qué vamos. Pero la razón fundamental de todas esas cosas es la tarea de anunciar el Evangelio que el Señor nos ha confiado. Si dejamos de lado la proclamación del Evangelio y participamos en reuniones sin pensar en ello, y luego decimos: fue muy bonito. ¿Por qué decimos que fue bonito? Simplemente porque nos sentimos bien, porque fue divertido. Hermanos, en el mundo hay muchas cosas mucho más divertidas. ¿Acaso nos reunimos solo por diversión? No es así. El fundamento más profundo de la vida que Jesús vivió conforme a las Escrituras fue la redención, el perdón de nuestros pecados. ¿Y cuál es el otro aspecto? Es vivir para la gloria del Padre. Por eso en Juan 17 Jesús oró de esa manera. Levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cuál era el enfoque central de la oración que hizo Jesús justo antes de su muerte? Fue la gloria del Padre. Entonces, si la vida de Jesús, vivida conforme a las Escrituras, tenía como centro la gloria del Padre, debemos preguntarnos si nuestra vida, nosotros que decimos vivir conforme a las Escrituras, también tiene realmente como propósito la gloria del Dios Padre o no. La razón por la cual el Señor me salvó es para restaurar la gloria de Dios. Por eso miremos nuevamente Juan 17. Al final de este capítulo el Señor ora de esta manera: Juan 17, versículo 24, leamos juntos. Leamos: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta es la parte final de la oración de Jesús. Padre, hay una gloria que me diste antes de la fundación del mundo. Permite que ellos también vean esa gloria. La Escritura nos dice que veremos gloria sobre gloria. Por eso, si nuestra vida no es ajena ni desconectada de la vida de Jesús, entonces también debe ser una vida que dé testimonio del Señor y una vida que glorifique al Dios Padre. Eso es natural. Y otro aspecto más de la vida de Jesús es que fue una vida que se convirtió en ejemplo para todos. En Juan 13:1 dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y luego Jesús lavó los pies de sus discípulos. ¿Y qué es lo que él dijo después? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. La vida de Jesús fue una vida que mostró ejemplo. En esa vida ejemplar del Señor Él también habló acerca del alimento. Él dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Para el ser humano el alimento es algo fundamental. Sin alimento uno muere. Y acerca de algo tan importante como el alimento, Jesús dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él dijo que cumplir la voluntad del Padre y glorificarlo era su alimento. Y así, toda la vida de Jesús, incluso su muerte, fue una vida que mostró ejemplo. La vida del Señor fue una vida que dio ejemplo, y su muerte también fue una muerte que era ejemplar. De esa manera Jesús vivió en esta tierra mostrando ejemplo. Nosotros vivimos en esta tierra siguiendo a ese Jesús. Por eso el apóstol Pablo también dice en 1 Corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Las palabras de Jesús, esas palabras que nunca antes se habían visto ni oído, que no pueden compararse con las palabras de las personas de este mundo, Él nos las sigue diciendo a nosotros constantemente. Y la vida de Jesús fue una vida que nadie en este mundo había vivido jamás. Él vivió completamente para los demás. No fue una vida vivida para sí mismo. Con esa vida, Jesús vivió en esta tierra y nos dice también a nosotros que sigamos sus pasos. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Nosotros muchas veces tomamos la decisión en nuestro corazón y decimos que vamos a seguirle. Quiero vivir como Jesús vivió. Quiero vivir conforme al ejemplo que Él nos mostró. Nosotros somos personas que ya hemos recibido la salvación y vivimos con la esperanza clara de ir al cielo. Tenemos la esperanza viva. Después de ser salvos, que vivamos bien o no, ya somos personas destinadas a ir al cielo. Es una realidad para el que ha sido salvo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debe vivir en esta tierra una persona que realmente irá al cielo? Y a esa pregunta Jesús responde diciendo que debemos vivir una vida que imita a Él. Si somos personas que realmente iremos al cielo, realmente debemos vivir una vida que imite al Señor. Pero si lo pensamos bien, imitar a Jesús es algo muy difícil y duro. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo imperfecto. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Constantemente tenemos que luchar contra el pecado y contra los pensamientos pecaminosos. En nuestra vida, en realidad, no hay un solo día en el que no haya pecado. En nuestro corazón y pensamientos y en nuestras palabras, muchas veces brotan pecados sin cesar. Y aún sabiendo esto acerca de nosotros mismos, juzgamos a los demás, ¿verdad? En realidad no hay nadie que esté en condición de juzgar a otra persona. Hermanos, ¿quién de nosotros puede juzgar a alguien y decirle por qué vives así? Nadie puede hacerlo, solo Jesús. Cuando Jesús dijo a los que querían apedrear a la mujer sorprendida en adulterio, Él dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Realmente nadie se atrevió a lanzar una piedra delante de esa palabra llena de autoridad. Si nuestra vida ha de ser una vida que imita a Jesús, entonces después de ser salvos debemos vivir procurando una vida apartada del pecado. Y aun cuando caigamos en pecado, debemos tener una actitud de verdadero quebrantamiento y arrepentimiento. Una vida en la que día tras día lavamos nuestras manos y nuestros pies. Así es como debemos mantenernos firmemente. Para que después de haber recibido la salvación podamos imitar verdaderamente al Señor, Dios borró nuestro viejo hombre y nos dio un hombre nuevo.
En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para que podamos vivir imitando a Cristo, Dios nos hizo nuevas criaturas. Él renovó nuestro espíritu, corazón y mente, y nos hizo nuevas personas. El Señor nos dio nueva vida. Nos dio vida eterna, una vida que no muere. Y nos hizo caminar por un camino nuevo y vivo. Un nuevo dueño entró en nosotros, nos dio un mandamiento nuevo, nos hizo cantar un cántico nuevo, nos dio nuevas fuerzas y al hacer nuevas todas las cosas nos dice que ahora vivamos como personas nuevas. Después de ser salvos, el Señor nos dice que le sigamos. Nos dice, el camino por el cual yo voy, ustedes también síganlo. Pisen el camino por el que yo he caminado. Pero ¿cómo podemos seguir el camino del Señor con esta naturaleza pecaminosa que tenemos? No podemos seguirlo tal como somos. Por eso Él nos hizo nuevos, nos renovó en todos los aspectos. Cuando yo me miro a mí mismo, parece que sigo siendo el mismo de antes. Pero el Señor claramente me ve como alguien nuevo. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y además, el Señor no nos dio una esperanza puesta en este mundo, sino una esperanza puesta en el mundo venidero, en el cielo eterno. Nos dio una esperanza viva. Antes de ser salvos, mi esperanza estaba solo en las cosas de este mundo, como vivir, vestir y comer un poco mejor. Esa era mi esperanza terrenal. Pero después de la salvación, después de haber renacido, el Señor dice que nos ha dado una esperanza viva, y esa esperanza no está en este mundo, sino en el cielo eterno. Esa esperanza, Él realmente nos la dio. Y la vida que seguimos no es una vida meramente formal. Antes de recibir la salvación, nuestra atención estaba puesta en cómo nos veían los demás, en qué imagen dábamos a las personas. Si lo pensamos bien, todo giraba en torno a eso. Y bueno, pensaba en esto. Lo pensé hace un momento. Delante de nuestra iglesia hay cochecitos de bebés, ¿verdad? Si uno los mira, antes en el pasado también existían los cochecitos, pero ¿cuántos costaban antes? No costaban mucho. Con poco dinero se podía comprar uno bueno, pero hoy en día el precio general de un cochecito es como de $800 para arriba. Y los mejores cuestan como $8,000, ¿no? Al ver eso pensé, ¿acaso el niño que va sentado en un cochecito que cuesta tanto sabe cuánto cuesta? No lo sabe para nada. Si yo empujara un cochecito que cuesta una fortuna, eso no sería por el niño. Si lo pensamos con sinceridad, ¿para quién es eso? Para uno mismo. Es decir, tú usas uno barato, pero yo uso uno carísimo. Al final, todo se reduce a cómo me ven los demás. Eso ha sido siempre la manera en que hemos pensado. Ese retrato aparece en Eclesiastés 9:3, donde dice, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. No están en su sano juicio. ¿Y qué quiere decir eso? Que no piensan en cómo Dios me ve, sino en cómo me ven las personas, en cómo me evalúan los demás. Si hago esto, la gente me verá de esta manera. Y no piensan en absoluto en cómo Dios los ve. Y así vivimos nuestra vida en este mundo. Jesús sabía esto incluso respecto a la oración.
Por eso dijo, y cuando ores no seas como los hipócritas, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Pero nosotros seguimos intentando ser vistos por las personas, seguimos pensando en cómo nos verán los demás. Con todo respeto, esa es una condición de no estar en su sano juicio. Cuando el apóstol Pablo se defendía delante de Festo, Festo le dijo, Pablo, estás loco, las muchas letras te vuelven loco. Entonces, en Hechos 26-25, Pablo respondió, no soy loco, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Palabras de verdad y de cordura. Los cristianos debemos vivir una vida de verdad y de cordura. Pero con el paso del tiempo, vemos cada vez más a cristianos que, aun siendo llamados a vivir una vida de verdad y de cordura, van cayendo en una vida meramente formal. Dentro de la iglesia, sirven con mucho esfuerzo. Sirven con dedicación, soportan, se esfuerzan. Pero ¿cómo son evaluados en su lugar de trabajo? ¿Cómo los ven las personas en la empresa? Ese es cristiano. Egoísta, sale temprano porque tiene seminario, y cuando se les pide quedarse un poco más en el trabajo se quejan. Hermanos, ¿no habrá en nosotros actitudes así? Eso es formalismo. Este tipo de vida, de hecho, los religiosos que no son salvos la viven incluso mejor. No fuimos salvados para vivir así. Si en la iglesia vivimos con esfuerzo, paciencia, con amor, entonces esa misma actitud debe reflejarse en el hogar y también en el trabajo. ¿Acaso había en la vida de Jesús una doble cara? ¿Actuaba de una manera delante de unos y de otra manera detrás? Eso no existía en Jesús. Jesús nunca enseñó algo así. Entonces, ¿por qué vivimos nosotros de esa manera? Jesús no nos enseñó a vivir así. Creo que la vida cristiana no es una vida de formalismo, sino una vida de verdad y de cordura. Y en cuanto a seguir al Señor, veamos el Salmo 17. Salmo 17. Leeré desde el versículo 10. Envueltos están, se refieren a los malos, dice con su grosura. En la nota al pie se explica cómo han cerrado su corazón, es decir, están atrapados en su propia prosperidad, estabilidad, riqueza y orgullo. Tienen abundancia, tienen paz, pero quedan encerrados en eso. Por eso no hay en ellos sacrificio por los demás. No hay deseo de vivir para otros. No hay corazón para perdonar. No hay amor. A eso se refiere cuando dice que están envueltos en su grosura. Y dice, y con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos. Los malos cercaron sus pasos, y dice, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra, son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Así es este mundo. Y dice, levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstralos, libra mi alma de los malos con tu espada. Versículo 14.
de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Así viven las personas que no conocen a Dios. Dios permite que vivan de esa manera, pero entonces, ¿cómo debe vivir el que verdaderamente imita a Cristo? Leamos juntos el versículo 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El mundo puede vivir de esa manera. Aunque el mundo viva así, Señor, yo estaré satisfecho con tu semejanza. Esa es la vida que imita a Jesucristo. Jesús no fue alguien que perdió la batalla en este mundo, sino que fue aquel que venció y triunfó. Hermanos, Jesús murió colgado en la cruz. ¿Piensan ustedes que eso significa que Él perdió? No. Jesús venció claramente. ¿Cuál fue la última palabra que dijo? He vencido, he triunfado, consumado es. Consumado es. En la batalla contra Satanás y contra este mundo, Jesús salió victorioso. Jesús no fue derrotado por el mundo. Él lo venció, pero en nuestra vida, la vida de quienes imitamos y seguimos a Jesús muchas veces parece una vida de derrota en el mundo. Con un poco de dificultad nos sentamos y nos rendimos. Hermanos, Jesús cargó la cruz y la llevó hasta el final. ¿Por qué? ¿Por qué? Para vencer. Porque el lugar donde Él debía completar todo era el monte de Gólgota. Para vencer todas las batallas en la cruz, llevó esa cruz hasta el final. En cambio nosotros, al servir al Señor, muchas veces nos sentamos a mitad del camino. Debemos levantarnos. La fe que Dios nos dio a los salvos no es una fe para perder en el mundo. En 1 de Juan 5:4 dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es la fe en Cristo. Si los que creemos en Cristo, aún viviendo dificultades y sufrimientos en este mundo, permanecemos caídos sin pensar en levantarnos nuevamente, eso es una vida de derrota. Pero el Señor no perdió en el mundo, Él lo venció. Cuando seguimos al Señor, pasamos por el valle de sombra de muerte. Pasamos por el valle de lágrimas. Hay tiempos en que uno quiere morir, momentos también de profundo cansancio y dolor. Si leemos el libro de Job, ¿cuál fue la primera palabra que salió de su boca? ¿Por qué nací? Mejor habría sido morir. Mejor habría sido no haber nacido. Esa fue la primera expresión de Job. En la vida hay muchísimos momentos así. Pero pensemos esto. Cuando el Señor nos dice que lo sigamos y que imitemos a Cristo, ¿por qué permite situaciones tan difíciles y dolorosas en nuestra vida? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Si fuera por nosotros, sería mejor caminar por un camino llano y tranquilo. Veamos 2 Corintios 4. Segunda de Corintios 4, versículo 7, desde el 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros,
que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Al vivir nuestra vida hay momentos en que somos atribulados por todos lados. ¿Pero por qué Dios permite esto? Para que vivamos una vida en la que aun siendo atribulados no estemos angustiados. Hasta ahora no habíamos vivido así. Cuando venían las aflicciones, nos inquietábamos, nos frustrábamos, llorábamos y nos quedábamos sentados sin avanzar. Esa fue nuestra manera de vivir hasta ahora, pero el Señor nos dice que ya no vivamos así. ¿Verdad? En la vida hay muchas situaciones de angustia, y cuando esas situaciones llegaban hasta ahora, vivíamos desanimados. Decíamos, ¿por qué nada me sale bien? ¿Por qué mi vida siempre es así? Así vivíamos en desaliento. Hemos vivido hasta ahora de esta manera, pero el Señor nos dice que ya no vivamos así. En apuros, mas no desesperados. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús vivió así. Dice, perseguidos, mas no desamparados. Cuando predicamos, muchas veces recibimos persecución, ¿verdad? Y entonces, en ocasiones queremos rendirnos y decimos, ya no te voy a hablar más del Evangelio. Pero el Señor nos dice que sigamos predicando hasta el final. ¿Por qué? Porque Él llevó la cruz hasta el final. No es para que al ser perseguidos nos quedemos derrotados en el mundo, sino para que derribados pero no destruidos sigamos adelante. ¿Por qué Dios permite todas estas cosas en nuestra vida? Para que vivamos una vida que nunca antes habíamos vivido. Para que a partir de ahora vivamos de una manera diferente. Los alguaciles dijeron acerca de Jesús, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Hasta ahora yo no había vivido así, no había vencido al mundo y no había seguido al Señor completamente. Aunque hasta este momento haya vivido de esa manera, el Señor nos dice que a partir de ahora no vivamos así. En nuestra vida, hasta ahora, cuando alguien nos hería o nos hacía sufrir, vivíamos con el deseo de vengarnos de alguna manera. No podíamos perdonar a nadie, no podíamos amar a nadie. Queríamos amar, pero no podíamos. Si esa fue nuestra vida pasada, ahora el Señor nos dice que vivamos de una manera nueva. Si hasta ahora nunca habíamos obedecido de forma completa al Señor, ahora decidamos llevar una vida de obediencia. Eso es lo que nos está diciendo. Vivir una vida que nunca habíamos vivido antes. Hasta ahora no habíamos amado de verdad, no habíamos perdonado de verdad, no habíamos vivido de verdad. Pero desde ahora, el Señor nos dice que vivamos de otra manera. Para que cuando los demás nos vean puedan decir, esa persona es diferente. Es alguien que nunca habíamos visto antes. Entonces esa vida delante de Dios es una vida verdaderamente preciosa, realmente valiosa. Veamos un momento Romanos 8. Romanos 8, versículos 12 al 14. 12 al 14, leamos juntos. Leamos juntos.
Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. No somos deudores a la carne para vivir conforme a la carne. Hasta ahora hemos vivido conforme y sometidos a la carne, ¿verdad? Pero ahora, delante del Señor es un tiempo para tomar una decisión y para hacer un compromiso de vivir de una manera nueva. Hace poco, en una reunión en la que participé, el pasaje que se tomó como tema fue San Mateo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mientras compartíamos con este pasaje, cuando le tocó el turno a un hermano de unos 50 y tantos años, él dijo una sola palabra. Él dijo, sí. Ahora voy a vivir conforme a esa palabra. Nada más, solo dijo eso. Pero en mi corazón sentí algo como cuando un general desenvaina su espada y dice, bien, ahora voy a pelear hasta la muerte. Recibí esa impresión. Ahora voy a vivir así. Y saben, ese hermano se llama Changun, que justo significa general. Se apellida Chon. ¿No es impresionante? Fue solo una frase, pero poderosa. Él estaba diciendo, hasta ahora no he vivido así, pero de ahora en adelante voy a vivir de esta manera. Hermanos, pensemos un momento en lo que dijeron aquellos alguaciles acerca de Jesús. Dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nadie había vivido como Él vivió. Y a ese Jesús nosotros lo servimos como Señor y vivimos siguiéndolo. Entonces nosotros que somos cristianos también debemos vivir una vida que nunca antes se había visto. Yo también, ¿verdad? Vamos a vivir así. El mundo, hasta que el Señor regrese, se volverá cada vez más difícil. Eso no se puede evitar, porque nuestro lugar de descanso está en otro lugar. Por eso, hasta que el Señor regrese, este mundo se volverá más confuso, más duro y más doloroso. De todos modos, vivir de una manera o de otra sigue siendo una sola vida. Si de todas formas vamos a vivir, es mucho mejor vivir para el Señor y luego morir. Hagamos un compromiso. Ya que esta vida pasa tan rápido, no vivamos dudando ni postergando. Tomemos una decisión firme. Una vida que hasta ahora no habíamos vivido. Un amor que hasta ahora no habíamos practicado. Una obediencia que hasta ahora no habíamos experimentado. Vivamos así a partir de ahora. Y veamos cómo el Señor nos guía y nos ayuda. Hoy terminaremos unos 5 minutos antes. Para los hermanos que están en las iglesias locales, les pido que no apaguen el sermón, porque después hay un video promocional de retiro de invierno. La iglesia de Seúl ha preparado un video promocional de retiro de invierno y luego hay otro video de la noche de comunión de los hermanos. Así que oraremos primero y luego veremos el video de retiro de invierno. Después vamos a cantar un himno y luego de eso vamos a ver el video de la noche de comunión de los hermanos. Les pido que no se levanten ni se retiren, por favor. Oremos juntos. Señor, te agradecemos por tu precioso amor y gracia. Tú has vivido en este mundo. Tú cumpliste la voluntad de Dios y manifestaste la gloria del Padre. Por favor, Señor, despierta y guía a todos nosotros para que nuestra vida sea como la tuya.
Despierta y guía a cada uno de nosotros para que podamos vivir así, para que podamos vivir como nunca para ti, Señor, para que hagamos y vayamos a lugares que no hemos ido antes. Queremos que a través de nuestras vidas se manifieste plenamente la gloria de Dios y que se predique el Evangelio del Señor. Sostén y guía nuestras vidas para que sean preciosas ante ti hasta el final. Encomendamos todo solo en tus manos de bondad, Señor. Te damos gracias por todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén.